Agradezco al Señor en esta tarde la oportunidad que me da de estar aquí por estos medios tecnológicos, alabando y bendiciendo al Señor. Busquemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Romanos capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Dice la palabra del Señor así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Lo que el Señor nos tiene en esta tarde por medio de esta hermosa palabra es los misterios que Dios tiene, que podemos encontrar en este libro santo, en este libro sagrado, que a lo mejor los hombres humanamente no pueden entenderlo, porque como dice su palabra, hay un hombre espiritual y hay un hombre carnal. Hay una mujer espiritual y una mujer carnal también. Muchas veces nosotros miramos el mundo y nos preguntamos y decimos, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué un hombre viola a un niño, a una niña? ¿Por qué un padrastro viola a una niña que no es su hija? ¿Por qué existe toda la maldad que nosotros vemos en las noticias? Vemos femicidios, vemos mucha maldad, muchas cosas que están dominadas por el enemigo. A veces olvidamos que nosotros vivimos en un mundo caído. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, al principio, dice que Dios hablaba todos los días con Adán y Eva. Y esa era la vida planificada por Dios para su imagen, para nosotros, el hombre y la mujer. No olvidemos que nosotros somos un ser tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Y lo voy a decir en el siguiente orden: espíritu, alma y cuerpo, nosotros como espirituales. En el espiritual, lo que tiene que dominar y predominar es el espíritu, porque el espíritu es la porción más noble de la persona. En el alma están la voluntad, los sentimientos, las emociones nuestras están en el alma. Y el cuerpo están nuestros sentidos. Yo aquí a través de la distancia las puedo ver, las puedo escuchar a través de los sentidos del cuerpo. Y tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, y eso entero nos hace las personas que somos y nos diferencia de los animales también, que ellos tienen un alma y un cuerpo, pero no el espíritu en su vida. Y esa alma, si está dominada por el espíritu, hace lo bueno. Si esa alma está dominada por el cuerpo, hace lo malo. Nuestra alma es la que peca. Su palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. En el alma está nuestra voluntad. Está ese libre albedrío que Dios nos dio.
Y ese libre albedrío, nosotros tenemos la decisión. Dios no nos creó como un robot. No creó al hombre y dijo, yo lo voy a mandar, yo lo voy a dominar, yo le voy a decir lo que haga. No. Dios creó algo físico, que fue del polvo de la tierra, sopló de su espíritu, y esas dos cosas formaron un alma viviente. Adán y Eva estaban muy bien en el paraíso. Cuando se le apareció a Eva, sabemos, la serpiente, Satanás, el diablo. Le dijo a Eva, mira qué hermosa, la gente dice la manzana, pero era un fruto codiciable a su vista. Ahí entra nuestro cuerpo. El cuerpo que llevó a esa alma que estaba ahí a pecar. Y al pecar nos apartamos de Dios. Y también le dijo esa serpiente a la mujer, mira, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios te dijo que no comieras, porque si tú comes de él, Dios sabe que serías como Dios. En eso, el hombre, en ese caso Eva, quiso tener un mayor conocimiento, quiso saber qué es lo que había ahí. Entonces eso la llevó a ella a obedecer a lo que el enemigo le mostraba. Fue su alma la que decidió obedecer a la carne y no obedecer al Espíritu de Dios que le había mandado antes a no comer de ningún árbol de ahí del huerto. No de ninguno, me acabo de equivocar, sino que de ese árbol. Entonces, ahí Eva tomó la mala decisión, como muchas veces nosotros también, el ser humano, tomamos la mala decisión de obedecer a la carne y no obedecer al Espíritu. Nosotros sabemos que la carne y el Espíritu son contrarios. En un principio, antes que Adán y Eva pecaran, lo que dominaba al hombre era el Espíritu de Dios. Dice que Adán tenía señorío sobre todas las cosas, estaba desnudo, no se daba cuenta, porque Dios, el Espíritu de Dios, era el que gobernaba esa alma y ese cuerpo, y no había pecado en él. Hasta que en su libre albedrío, Eva decidió escuchar y atender a lo que el enemigo le hablaba. El viernes pasado el Señor nos habló que nosotros teníamos una batalla espiritual, ¿cierto? Nos habló de una armadura que teníamos que tener. Y sabe que si nosotros pensamos, la mayor batalla nuestra como cristianos no es que andemos peleando con una espada humanamente, sino que está en nuestra mente. El alma nuestra, ahí está, dijimos, la mente, la voluntad, las emociones, que son nuestros sentimientos, la alegría, el gozo, la pena, la frustración, todas esas cosas están en el alma. Y el alma está entre el cuerpo y el espíritu. Y dice que el espíritu, que era lo bueno, el espíritu tiene la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es como la voz del espíritu. Cuando usted hace algo malo y el Señor está en usted, su conciencia no lo deja estar tranquilo si usted tiene el Espíritu de Dios. Porque el hombre natural prácticamente tiene encerrada su espíritu. Entonces, ese hombre que mata a un niño y que después dice, no, yo no fui, no lo hice, y es capaz de como dice uno, ser muy cínico, ningún remordimiento, es porque el espíritu de él, lo bueno de él, está encerrado por el alma y por el cuerpo, como hombre carnal, como hombre
diabólico, dice su palabra, animal, como hombre animal. Pero si nosotros, porque nosotros, en nuestras manos está la voluntad, hermana. Si esa voluntad se la damos a Dios o si esa voluntad se la damos al diablo. ¿Y cómo? Con nuestro pensamiento. El pecado primero comienza en un pensamiento, después viene la ejecución. Las cosas buenas también tienen que comenzar en un pensamiento y después usted hace lo bueno. Entonces, lo que más necesitamos cuidar y darnos cuenta que dónde está la batalla es en nuestra mente. Generalmente nosotros podemos ver que el hombre y la mujer, este ser humano caído, necesita darle esa voluntad a Cristo. Hay un versículo que dice que lo dice el apóstol Pablo en Corintios, que Él someta nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Porque si no, yo doy mi voluntad a los deseos carnales, a la diversión del mundo, a la vanagloria de la vida, a los placeres. Humanamente, eso es lo que más atrae al hombre y a la mujer. El diablo atrae de afuera hacia adentro, desde lo carnal, hasta llegar a inhibir el espíritu de Dios en ese hombre y en esa mujer. Dios actúa desde adentro hacia afuera, desde potenciando ese espíritu de Dios para que esa alma haga lo bueno y ese cuerpo también llegue a hacer cosas buenas. Nosotros de repente nos preguntamos, ¿por qué este hombre hace esto malo? Porque el espíritu de ese hombre está inhibido, que es lo bueno, lo esencial de Dios. Y esa alma está corrompida por lo carnal. Pero si nosotros dejamos que lo espiritual sea mayor que lo carnal, nosotros vamos a hacer lo bueno, porque ahí el Espíritu de Dios entrará en nosotros y obrará en nosotros y hará lo que nosotros deseamos hacer, dice Pablo, lo bueno, pero hay de este cuerpo que no me deja hacer lo bueno, porque siempre está esa pelea entre el Espíritu y entre la carne, para que esa alma se decida por alguno de ellos. ¿Cómo podemos hacer que nuestro espíritu sea mayor que ese cuerpo carnal quiere? Es rindiéndonos a Cristo. Cristo, nosotros lo miramos a Él y Él es perfecto. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Si usted piensa en Cristo, todo lo bueno. También la palabra de Dios dice, si en algo bueno, pensad, si hay algo bueno, si algo digno de reconocimiento, en eso pensad. ¿Cuánta parte del día nuestra mente está dedicada a las cosas de Dios? Por eso es bueno que nosotros llenemos de información de su palabra esta mente, que llenemos de alabanzas, de cosas que sean buenas, porque así nosotros estaremos llenos de la presencia del Señor. También la palabra del Señor dice que cuando hay lugares vacíos, andan los espíritus buscando lugares vacíos. Y cuando encuentran una casa, vienen y entran a ella y posan a ella. Nosotros somos una casa para esos espíritus malos que andan buscando dónde posar. También dice que cuando un hombre ha vencido muchas veces al enemigo con la ayuda del Señor, obviamente, dice que van y buscan más demonios para entrar nuevamente a esa casa y hacer que el estado de ese hombre sea peor que el primer estado que tuvo.
Por eso nosotros debemos llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. Nosotros debemos reconocer que somos malos para leer la palabra de Dios. Yo lo digo por mí. La leo, pero no como a lo mejor el Señor quisiera. Recordemos, hermanas, que la espada que nos dio el Señor para esas asechanzas es la palabra de Dios. Cuando venga un pensamiento malo a usted puede recordar un verso bíblico y con ese verso bíblico clamar también a la sangre de Cristo y reprender esa potestad que está queriendo apoderarse de su mente. Porque recordemos que esos pensamientos malos después los llevan a hacer cosas malas. Y el Señor quiere que tengamos la mente de Cristo y esa mente de Cristo nos va a llevar a hacer lo que Cristo quiere. Esas obras que Él dice que tiene preparadas de antemano. No nos olvidemos que sin el Señor nosotros nada podemos hacer. Pero la decisión es nuestra. Si yo le entrego mi vida a Cristo, si yo le entrego mi voluntad a Cristo, si yo le entrego mi yo a Cristo, ese yo está en el alma. Es que yo soy así, yo nací así, yo no voy a cambiar. Sola no. Claro que no cambiamos. Solo el poder de Dios, hay un corito que dice que puede cambiar nuestro ser. Nacimos en pecado. El rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Sí, pero Cristo vino a librarnos de la maldición del pecado, de esa maldición que estuvo allí en el paraíso cuando Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios. Porque Dios, el Padre, dice que no tiene relación con el pecado. Pero al tiro Él tenía un plan. Y ese plan es Jesucristo. Yo quiero decir que en estos tiempos, cuando estamos viviendo y viendo tantas cosas feas, tantas cosas difíciles, Jesucristo es la única esperanza para usted, para su familia, para esa gente que está en ese mundo perdido y que dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? Pero en su corazón no le da lugar a Dios. En su corazón está el orgullo, está el poder él salir adelante. Muchas cosas que nos apartan de Dios. Realmente nosotros tenemos que rendirnos para poder ganar a Cristo. Rendirnos a nosotros mismos. Y muchas veces sufrir el oprobio. Dice que si nosotros padecemos con Cristo, también gozaremos de esa gloria venidera. No cifremos nuestra esperanza, hermanas, en este mundo. No cifre su esperanza en un mundo mejor. Dice que en unos versos más adelante de este mismo capítulo, dice que aún la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Porque esta naturaleza que sufre, que se destruye, que los científicos dicen hoy el calentamiento global y todo esto, sí, la naturaleza sufre por causa de nuestro pecado, por causa de la humanidad pecadora. Pero para esta naturaleza también va a venir una liberación, una redención, cuando ese día glorioso llegue en que nosotros podamos también esperar esa segunda venida, cuando se cumpla esa segunda venida de nuestro Señor Jesús. Porque no nos olvidemos que el Evangelio que nosotros predicamos es que esperamos al Señor Jesús por segunda vez. Y decimos cuando predicamos, no lo esperamos como un manso cordero, no va a venir a predicar su Evangelio como lo hizo cuando estuvo en la tierra, sino que vendrá a buscar a sus escogidos.
a los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, a los que han creído en su nombre, a los que hemos pensado en Él, los que tenemos nuestra mente puesta en el Señor y no en las cosas de este mundo. Y como sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que lo que ocurre solo es cumplimiento de la palabra del Señor y nos anuncia que cada vez más está cercano el día de nuestra redención. Permite el Señor que estemos preparadas para ese día glorioso, estemos pensando en Cristo y con la mente de Cristo, qué es lo que haría el Señor, qué es lo que pensaría el Señor de esto, y vamos a poder también vivir días mejores, más gozosos, felices, confiadas, con fe, porque el hombre carnal, como dice su palabra, es de doble ánimo, dice, es inconstante, es como la ola del mar, va así. Si está bien, a veces está por aquí y a veces está por allá abajo. Pero el hombre espiritual, no. El hombre espiritual dice, bueno, con la ayuda del Señor voy a pasar esta prueba. Si el Señor me dio esta prueba, es porque la voy a pasar y Él no echa más carga de la que nosotros podemos llevar. Además, a través de las pruebas nosotros somos purificados y cambiados y moldeados como el barro en las manos del alfarero. Nosotros no somos perfectos, aunque seamos hijos del Señor. Necesitamos ser moldeados por el Señor, pero para eso tenemos que dejarnos moldear. El Señor no es como el enemigo. Usted no invita al enemigo a su casa ni a su corazón, pero Él llega, es intruso, es mentiroso. Usted no le dice que vengan pensamientos malos a su mente, pero el enemigo se los coloca. Cristo dice que golpea a la puerta de su corazón. Él está llamando en esta tarde a la puerta de su corazón. Si usted quiere, abre la puerta de su corazón y el Señor va a entrar y va a obrar. Pero si usted no quiere hacerlo, tenga por seguro que aunque la hermana Elizabeth grite, aunque el Espíritu Santo le golpee, eso va a estar como una roca y no va a entrar su palabra. El Espíritu Santo es prudente. Permítanos el Señor que pidamos que Él haga morada permanente en nuestro corazón para que la vieja mujer, el viejo hombre, pueda ir menguando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es lo que quiere nuestro Dios. Para mi Dios que me ha dado esta oportunidad, brindo toda honra y toda gloria, y para mí su ayuda y su misericordia. Amén.